¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Hay mucho que decir acerca de los guerreros del mar, rodeados de cierto misticismo enraizado en tradiciones que surgieron de sepa diablos dónde. Los piratas siempre han sido inspiración de historias y algunas de ellas han sido exitosamente llevadas a la pantalla, claro, a su manera. Pero supongo que habrá en la pantalla aquellos documentales que retraten fielmente la vida de aquellos marinos de agua dulce y salada y nos cuenten con un poco de veracidad algunas de sus aventuras. Pero tengo que decirles esto antes, la profesión de pirata aún existe. Sin embargo, antes de hablar de los piratas contemporáneos, empezaremos con aquellos que de alguna buena o mala manera han dejado su huella en la historia. Y dicho esto, ¿por qué no empezamos con los que más han llamado la atención? Es por eso que hoy hablaremos de 5 piratas que tenían la fama de ser los más desalmados, despiadados, bárbaros, crueles y perversos de los mares conocidos. Pero sobre todo seres sedientos de ese líquido vital, deleite de los vampiros que corre por nuestras venas. Claro, y también hablaremos del porqué de su fama. Así que, número 1, Jean-David Nau, aunque la historia también lo conoce como François l'Olonnais o simplemente el Olonés. Quizá este es el momento preciso para comentarles que si estabas del lado de la ley eras un corsario, es decir, en nombre de la ley que te diera su venia, invadías navíos o poblaciones y saqueabas y cometías atrocidades, pero dentro del margen de la ley. Es curioso que los piratas hicieran exactamente lo mismo, pero como no estaban cobijados bajo el permiso de nadie, pues entonces no eras un corsario, eras un pirata. Y pues básicamente hacían lo mismo, saqueaban, asesinaban y cometían una infinidad de atropellos que legendariamente le dieron el terror al nombre de piratas. Entonces, diferencias entre corsario y pirata realmente no había en cuanto a sus funciones. Y en cuanto a de qué lado estaban, pues definitivamente no estaban del lado del desvalido al que saqueaban. Aquí es donde volvemos a el Olonés. De origen francés, comenzó su carrera como sirviente. Y de hecho, el Olonés le debe su apodo a que nació en Les Sables d'Olonne, una localidad de Francia al norte de Burdeos. Y ya deben de haber percibido que mi francés es horrible. Ahora, el Olonés es famoso más que nada por sus brutales saqueos, pero no todo comenzó así. En un principio trabajaba para el gobernador francés de la isla de la Tortuga. Este gobernador le había confiado un navío, dado a las grandes habilidades de Jean-David. Pero en un confrontamiento con los españoles, la mayoría de su tripulación fue capturada y fusilada por estos. Esto dejaría una marca en Jean-David y un arraigado odio sin tregua por los españoles. Así que con lo que le quedaba de tripulación, unos 25 hombres y 2 botes, capturaron un buque español y terminó la vida de todos los tripulantes menos uno. A este lo mandó de regreso a Cuba con un mensaje: no habría tregua para los españoles. Este hecho fue el que lo pasó al lado oscuro y donde decidió actuar por su cuenta, y lo que cuenta como pasarse de corsario a pirata. En una de sus incursiones se enfrentó a los españoles. Capturó a un soldado español y lo ató a un poste para torturarlo y hacerlo confesar. El Olonés quería saber dónde se encontraban las cosas de valor. El soldado no hablaba, así que Jean-David perdió el control, apuñaló al soldado en el pecho y sacó su corazón. Y aquí pues dijo: pásenme unas tortillitas, una buena salsa, y sus subordinados contestaron: no tenemos, señor. Y no teniendo más remedio, empezó a comérselo así, nada más, porque pues no tenía de otra. Y bueno, después de este hecho, sus métodos de tortura como que se volvieron cada vez más horribles y ya no mostraba empatía alguna por los prisioneros, a los cuales dejaba como tablajero en carnicería, todos en cachitos y... en fin, así es como concluimos que su odio a los españoles era genuino, auténtico y difícil de manejar. El Olonés se enfrentó en muchas ocasiones más a los españoles, pero ya fuera en tierra o en el mar, los españoles nunca pudieron derrotarlo. Sin embargo, sus hábitos crueles e inhumanos terminaron cuando fue capturado por una tribu cuna, quienes le dieron chicharrón en algún ritual propio de su cultura. Para aquellos que no son de México y no entendieron la referencia al chicharrón, debo aclarar que, en otras palabras, pues lo ejecutaron. Número 2. El mítico capitán Barbanegra, mejor conocido por Edward Teach. ¿Ah, que no? ¿Era más conocido por Barbanegra que por Edward Teach? Ok, continuamos. Comenzó como aprendiz del pirata Benjamin Hornigold, pero bueno, ese no es su verdadero origen.
Volvamos un poco más atrás, en donde participó en la guerra de la reina Ana. Era un corsario de la Marina Real Británica y principalmente sus intereses estaban destinados a atacar navíos franceses. Esto ocurrió cuando tenía lugar la Guerra de Secesión Española, pero como todo lo que empieza tiene que acabar, Inglaterra dejó de participar en dicha guerra, lo que dejó a casi 54,000 soldados desempleados. Y bueno, Henry lo que sabía hacer era ser marinero. Y ahí es donde empezó bajo el mandato de Benjamin Hornigold. Y ahora que sabemos por qué cruzó la delgada línea entre corsario y pirata, lo que hizo particularmente famoso a Barba Negra fue su apariencia. Tenía una larga y ennegrecida barba atada en colitas con unos singulares moñitos bastante coloridos. Siempre cargaba suficientes armas, cuchillos y espadas como para deshacerse él solo de un pequeño ejército, y debajo de su sombrero prendía mechas que expulsaban un denso humo blanco, lo cual hacía más temeraria su estampa. ¿Acaso ya mencioné que, como nuestro pirata anterior, tenía una gran fama de crueldad e infamia? En un tiempo su navío fue un gran buque que le quitó a los franceses y lo nombró la revancha de la reina Anne. Lo armó con hasta 40 cañones y derrotó al HMS Scarborough, el cual comenzó la huida. Y es curioso, pero Barba Negra tenía fama de ser implacable y sin embargo dejó ir a este barco, quizá para poder decir que lo había derrotado y había sido tan magnánimo que lo había dejado escapar. Bueno, esto le funcionó bastante bien porque los sobrevivientes se encargaron de difundir la imagen de Barba Negra. Ese alto y corpulento pirata con mechas al rojo vivo emanando humo blanco de su cabeza. En fin, el final de Barba Negra ocurrió cuando abordó un navío enemigo en donde se encontraba el teniente Robert Maynard, quien separó su cabeza de la parte inferior de su cuello y la empaló en su navío, desechando el resto de su cuerpo por la borda. Número 3. Sir Henry Morgan. Quizá uno de los más famosos dentro del folclore de los piratas. Terminó, como el título lo dice, siendo un caballero de la corte inglesa, nombrado por el rey Carlos de Inglaterra, y por si fuera poco no murió en batalla, sino víctima de la vida de desmanes a las que estaba acostumbrado, y siendo el teniente gobernador de Jamaica, en donde por si fuera poco terminó persiguiendo piratas, siempre que no estuviera ahogado en alcohol, lo cual terminó eventualmente con su vida. Saqueó Puerto Príncipe, mejor conocido como Camagüey en Cuba, Portobelo en Panamá, y quizá donde adquirió la reputación de ser un inhumano por prácticamente quemar la población costera desde sus cimientos. Era temido, pero también era un excelente estratega, aunque no se sabe si explotar un almacén lleno de pólvora haya sido precisamente lo que quería hacer. Terminó prácticamente incendiando gran parte de la zona costera de Panamá. En fin, solía tomar de escudos humanos para derrotar a sus enemigos, a ancianos, monjas, curas y todos aquellos que los españoles valoraran más. Sin embargo, después de una vida de saqueo, Inglaterra firmó un acuerdo con España y fue perseguido y llevado a Inglaterra para que pagara por sus crímenes. Aunque para su suerte, en los 2 años que estuvo preso, el acuerdo con España terminó y ya no se le perseguía por ningún delito. Y a pesar de todos sus desmanes, no se le volvió a culpar de otro crimen. Pero la verdad, era un asiduo torturador, sobre todo con un método en el cual se utilizaba una cuerda que aprisionaba al desdichado hasta romperle los huesos. En fin, a pesar de todo, murió con el título de Sir y enfermó de gota y diversos problemas de salud. Y aunque sus restos descansan en el cementerio Palisades de Port Royal, su gran riqueza con la que se retiró nunca ha sido encontrada. Se rumoraba lo típico del pirata, que lo habría dejado enterrado o lapidado en alguna cueva, y desafortunadamente la gran cantidad de papiros a manera de mapas que dejó entre sus pertenencias no ayudó a nadie a encontrar su fortuna. Falleció a sus aproximados 53 años de edad de cirrosis hepática. Y bueno, siendo pirata supongo que fue una buena vida y una buena muerte también. Bueno, su historia ha sido bien utilizada en la pantalla y por una que otra productora de bebidas alcohólicas al que le gustó mucho su nombre como para ponérselo a una botella. Número 4. The Bloody Henry. Un detalle importante de la historia de la piratería es que Henry Avery, como también se le conoce, fue quien instituyó su bandera negra de calavera y tibias cruzadas. Un símbolo que ha perdurado hasta nuestros días, así como su historia de pillaje, ultraje y vida desenfrenada. Sin embargo, hay bastantes variantes de la misma bandera y los piratas siempre personalizaban la suya propia. O sea, no les llegó el memo de que tenían que estandarizar o homogeneizar su apariencia y pues cada quien usaba la que le daba la gana.
americana. Lo cierto es que de Bloody Henry se sabe poco de su vida antes de pasar de corsario a pirata. Sin embargo, se le conoce como un hábil comerciante de esclavos. Además, y es curioso mencionarlo, pero se retiró inmensamente rico sin ser arrestado y con la reputación de haber sido el rey de los piratas. No es que tuviera una complicada y intrincada asociación de piratas para la colaboración y éxito de los mismos. Más bien le denominaban rey porque en su momento fue el pirata más buscado alrededor del mundo. Y para no desentonar, fue corsario del Reino Unido poco antes de dedicarse a la tortura y el pillaje. Lo cierto es que su reputación de no dar tregua a las tripulaciones invadidas llevaba a los enemigos a tomar la decisión de quitarse la vida ellos mismos, sobre todo las mujeres, porque, bueno, ya saben, los piratas de antaño no perdonaban nada. Bueno, excepto una. Número 5. Chen Yizhao. Literalmente su nombre significa esposa de Chen, y por comienzos del siglo XVIII fue el terror de los mares chinos, los cuales dominó como una reina. Meretriz de profesión, se casó con el pirata chino Chen, quien ya tenía una reputación por sí solo. Ella accedió a casarse solo si él compartía el poder y sus riquezas con ella, y pues él accedió. Aprendió el oficio de la piratería de su esposo, lo cual hizo de manera prodigiosa. Dirigía con mano de hierro a sus hombres y su disciplina los llevó a tener un negocio bastante prolífico dentro de la piratería. Si sus hombres no seguían las reglas, solía separar sus cabezas del resto de su cuerpo, y si ellos habían comprado esposa, la fidelidad era su único camino, ya que terminaba la vida de aquellos que engañaran a sus esposas. Algo más, aquellos que estuvieran en sus filas tenían prohibido violentar a las mujeres prisioneras de ninguna manera. La violación estaba prohibida y castigada con la pena capital. Su organización literalmente estaba corriendo como una máquina bien aceitada, y pronto sus negocios no solo se limitaban al mar, sino que en tierra también eran bastante prolíficos. Tenía una intrincada red de espías en personas comunes, granjeros y pequeños comerciantes, por lo que era difícil para las autoridades atraparla con la guardia baja. El gobierno chino terminó ofreciéndole un perdón, dado que por mucho tiempo quisieron atraparla, pero nunca tuvieron éxito. Se retiró de la piratería con muchas riquezas y estableció un lugar de apuestas donde también ofrecía servicios tipo Pony Ranch, y falleció plácidamente a los 69 años como una abuela consumada. La industria de la piratería tiene mucho que contar, y aún tenemos muchos piratas de los cuales hablarles. Sin embargo, por este capítulo ha sido todo. Esta última pirata sin duda era bastante ruda, y se nota que no se andaba con cosas. Indisciplina, cuello. Incluso prohibir el abuso injustificado o asalto de índole sexual, eso sí que deja huella en la historia. Muchas gracias por ver este capítulo. Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido, puedes compartir el video con tus amigos, y si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también darle click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.